Hola gente, el día de hoy hablaremos un poco sobre la música en el siglo XX. Para empezar, debemos conocer un poco el contexto histórico de la época, el cual influyó significativamente en la nueva concepción musical de este siglo. Algunos de estos sucesos fueron la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y la Segunda Guerra Mundial, que causaron grandes catástrofes humanas y ambientales, como la explosión de la bomba atómica en Hiroshima. Igualmente, influyó en el desarrollo de las comunicaciones y las tecnologías a lo largo de la época. Estos cambios impulsaron a la novedad y experimentación de la música y al mismo tiempo surgen varios estilos vanguardistas, como lo fue el impresionismo, expresionismo, dadaísmo, futurismo, abstraccionismo, neoclasicismo, entre otros. Se crean nuevos géneros importantes, como lo fue el jazz y el rock. El jazz, originado en Nueva Orleans, fue un arte improvisado. Se influenció por el ragtime y el blues. La música se divide en dos. La primera mitad del siglo se vio marcada por una nueva concepción de componer que vino de París y Viena. En el primer caso, con las aportaciones del impresionismo de la mano de Debussy. En el segundo, con la ruptura de la música de Schönberg y sus discípulos en la Escuela de Viena. El impresionismo en la pintura influyó notoriamente en la música. Este se dio a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Los pintores franceses se interesaron en trabajar al aire libre. La pintura Impresión Sol Naciente de Claude Monet fue la que dio origen a este movimiento. Como la pintura fue tan importante en esta época, veremos algunas de sus características. Se le daba gran importancia a la luz y el color. La naturaleza era el punto de partida. El color negro desaparece completamente. Las formas se tornan imprecisas. Se elimina el detalle y los contornos son completamente desleídos. Hablando de las características musicales, encontramos la desaparición de las líneas melódicas. Se suprimen las armonías tradicionales. Claude Debussy es el compositor más influyente de este movimiento. Él era pianista y manejaba un ritmo vago. Manejaba síncopas y subdivisiones e igualmente quintas y cuartas paralelas. La música era imprecisa y su armonía buscaba generar emociones. El expresionismo fue otro de los movimientos de la época. Floreció en Europa, especialmente en Alemania. Los compositores más representativos fueron los miembros de la Escuela de Viena, entre ellos Schönberg, Berg y Weber. La intensidad de sentimientos como maneras de expresión revolucionaria era uno de los grandes propósitos del expresionismo, y el hombre era el tema esencial. Dentro de las características musicales encontramos el empleo intenso del cromatismo, la tensión expresiva teñida de pesimismo, desarrollo de la música atonal. Aparecen los 12 sonidos de la escala cromática. Se renuncia a los medios de articulación. La línea melódica se fragmenta. Existen combinaciones instrumentales. En la orquesta se le da un tratamiento solístico a los instrumentos. Y uno de los grandes objetivos de los compositores era comunicar sus pensamientos y emociones, revelando el lado pesimista de la vida, dado las circunstancias del momento. Se manejaba la complejidad rítmica y contrapuntística, armonías complejas y disonantes. La música no seguía reglas. Colorido orquestal brillante y sensible, aplicación de escalas y armonías nuevas, desaparición de la línea melódica. Los instrumentos más utilizados en esta época fueron el contrabajo, las violas, violín, violonchelo, piano, tuba, trombón, oboes, clarinetes y trompetas. El atonalismo fue una de las principales características. Este carecía de coherencia y recurrió a la literatura como punto de partida. Cada compás de una obra es una renovación continua. Se reduce el sonido a su esencia más pura y este abrió camino a la abstracción. Sin embargo, la música tonal llegó a una situación caótica debido a la falta de orden y estructura de la música. Fue allí donde Schönberg, a pesar de que manejaba un sistema atonal, formuló el método dodecafónico,
que es el conjunto ordenado de 12 sonidos cromáticos que construyen la escala temperal. Estos 12 sonidos se dan en retrogradación, inversión retrógrada u original. Este método permite un verdadero vocabulario musical, dando orden y coherencia. El neoclasicismo fue la reacción del impresionismo y el expresionismo. Este movimiento es el que menos novedades aporta a la época. Supone la vuelta a la claridad formal del clasicismo. Aspiraba a la comprensibilidad y el placer para el oído. Algunos de sus representantes fueron Édith Santier y el grupo de los 6, que citaron Basta ya de nubes, olas, ondas y fragancias nocturnas. Necesitamos una música con los pies en la tierra, una música cotidiana. En la segunda mitad del siglo XX encontramos estilos artísticos radicales e individualistas. Surgen los medios electrónicos como mecanismos de composición y los instrumentos tradicionales van dando lugar a instrumentos de nueva creación. Llegó la música electrónica. Eso es todo. Adiós, Adiós, gente.